La génesis del consumo moderno. Como se ha señalado en la explicación propuesta por McKendrick, Campbell, de Vries, la historiografía está abandonando el intento por ofrecer las explicaciones globales unívocas para la revolución del consumo. El desarrollo de la sociedad de consumo es descrito cada vez más a menudo como un fenómeno más a largo plazo, abigarrada. Esto quiere decir que está compuesta de muchos elementos muy diversos y de geometrías variables. Algunos estudios en las ciudades renacentistas italianas nos muestran que en sus mercados urbanos la mercancía había ejercido una atracción directa sobre la creciente capa de población. Incluso la idea de acontecimientos históricos puntuales y globales se pueden caracterizar como una verdadera revolución del consumo y ha sido propuesta en la discusión ante la comprobación de que sean cuales fueran las formas productivas capitalistas. Los fenómenos de consumo moderno han tenido ritmos de desarrollo desiguales, diferenciados según los países y las clases de bienes. De este modo, los historiadores han forzado por dar cuenta a las grandes cantidades de formas y lugares que han intervenido en los factores diversos como el comercio internacional, el sistema colonial, las tecnologías y transportes de comunicación. Un contemporáneo de Max Weber, el psicólogo e historiador Werner Sombart, tenía muy presente esta clase de fenómenos, anticipados al actual debate historiográfico a fin de explicar la génesis del capitalismo moderno. Combina los factores de crecimiento económico referenciados a la producción relativos al consumo. Él opina que en el siglo XIV se puede comprobar las huellas de un nuevo tipo de sociedad en Italia, Alemania, Holanda e Inglaterra, en la cual la acumulación de capital experimenta un gran impulso y no se basa en la economía feudal, sino al comercio y la explotación de las colonias, en el descubrimiento de nuevas reservas de metales preciosos y préstamos de dinero. Sombart con esto sostenía que había sido fundamental para el desarrollo del capitalismo, puesto a que determinaba el aumento de mercancías en circulación y la frecuencia de intercambios. No se le puede atribuir al capitalismo como una expansión geográfica, sino como a la explotación de las colonias que se adquirían mercancías particulares del tipo superfluo, es decir, que no cumplen ni desempeñan ninguna función. Estas son las primeras que llegan al mercado europeo, y son mercancías no necesarias, más bien sino de tipo refinado y nuevo, que antes ellos se llevaban a cabo con recursos más sencillos. En su ensayo, Sombart habla acerca de los lujos de las mercancías, los cuales tienen como capacidad de crear mercados porque están constituidos con mercancías de alto valor y requieren la capitalización y la economía racional. Las características de estas mercancías favorecen a la organización capitalista, porque se creó una cultura material de las clases superiores que van más allá de lo necesario, lo cual promovió una nueva organización capitalista en el comercio, la agricultura, la industria. La demanda de bienes superfluos ocupan un lugar importante en las causas genéticas del capitalismo. Sostienen el consumo favoreciendo el desarrollo de producción, culturalmente iniciando una nueva configuración de necesidades difundidas desde la nobleza hasta la burguesía y terminó ampliándose en todo el tejido social. La acumulación de bienes de lujo contribuyó a aquella acumulación de capital que constituye a uno de los prerequisitos materiales para el desarrollo de la industria moderna. Según Sombart, sobre todo a partir en el siglo XVIII se desarrolló una orientación hedonista, es decir, que las personas solo buscaban el placer de disfrutar, en torno a ir al derecho de compras, compraban mucho los adornos para sus casas y muchos muebles. De acuerdo con Sombart, la economía y la cultura y la política contribuyeron con el desarrollo del modo capitalista. Al comienzo, la alta burguesía rápidamente acumuló capital por la vía comercial, y lo cual representa una nueva fuente importante de consumo. Pretendían mezclarse con la nobleza mediante hábiles estrategias matrimoniales, para así poder competir con la élite nobiliaria no solo con su poder monetario, sino también demostrando artículos de lujo para dar a notar su buen refinamiento.
El último análisis dice que si las clases burguesas no hubieran gozado desde el inicio de derroche de lujos, la clase social noble no hubiera participado, con la cual dieron sostén impulsado a la variedad de servicios financieros de crédito, dando una hibridación entre la cultura alta y la cultura baja. Estas observaciones del siglo XVII y del siglo XVIII pueden ser útiles para corregir una gran hipótesis weberiana que, como hemos visto, vincula al capitalismo con el ascentismo intramundista calvinista y por ende particular a la cultura de la producción. Un ejemplo son una demandante del siglo XVII en la que participa la producción, la cultura y el comercio de la primera modernidad. Son la manía por los tulipanes, la cual valoraban más a un tulipán que a una vasta superficie de tierra agrícola. Las perspectivas somartianas del modo cualitativo es la implicación del mercado que tuvo un alto lugar con la producción de objetos de alto valor en específico, estimulando la capitalización y el modo empresarial. Por el otro lado cuantitativo, con la democratización del lujo no implicó, sin embargo, tan solo liberar a las masas de las necesidades. La satisfacción del espíritu capitalista condujo a la visión sombartiana como a la de Weber hacia la realización del sistema económico que pudo haber tenido un efecto coercitivo sobre las personas. No solo mostraba la racionalidad hacia esto como ya lo había hecho Marx, sino también hacia el consumo. Si bien el deseo de nuevos bienes, no precisamente necesarios de los primeros elementos que impulsaron al capitalismo, el desarrollo de los artículos suntuarios que estaban impuestos por la moda mantenían el movimiento del comercio, estabilizando la economía capital de fase más madura. Sombart sostiene que el progreso de la sociedad capitalista indujo a la producción de serie de los artículos suntuarios, para así circular cada vez más amplias personas sometiéndose a cuestiones de moda. Los consumidores modernos son víctimas del movimiento de modas, así como la sociedad primitiva de las costumbres. La consolidación de las grandes ciudades contribuyó a aumentar la demanda de los bienes suntuarios. Las tiendas elegantes se constituían como lugares importantes para el desarrollo de la moderna cultura del consumo, no porque se tenía que ir de compras, sino porque ahora empezaba a limitar la esfera de acción pública y privada, configurando como un lugar público donde las mujeres eran bien recibidas y en algún momento se sentían soberanas. Desde este punto de vista de desarrollo de la sociedad de consumo recibían el impulso no solo por los hombres que cada vez más arriesgaban cuantiosas cantidades de capital para poner naves comerciales en las colonias, sino también de su categoría del específico de mujeres llamadas cortesanas. Estas damas no eran solo amantes, sino damas inteligentes y hermosas, y con ellas cumplían el factor del cortejo, o sea que a ellas les compraban perfumes, vestidos, y con todo eso relacionaban hacia el consumo. De las cortes a las ciudades, del lujo a la moda. Estas investigaciones parten del trabajo de Sombart. Ha sido definido como el mejor tratado general sobre la relación entre la demanda, la circulación de objetos de valor y los cambios a largo plazo en su producción. Nos plantea que tanto los procesos culturales así como los materiales a largo plazo nos ayudan a considerar la importancia en relación al consumo. Así como los bienes no necesarios constituyen una nueva modalidad de consumo instaurada sobre la modalidad social, termina por dar impulso a la industrialización. Ciertamente, muchos de los temas planteados por Sombart destacan el papel consumista del lujo asociado con las cortes, la urbanización del consumo del lujo y la moda, así como el desarrollo del hogar burgués, donde la mujer se vuelve receptor del consumo. Parte de las investigaciones de Sombart son retomadas por investigadores, el lujo y los ámbitos de desarrollo de la sociedad de consumo. Matt Kraken, que se enfoca en las cortes y consumo competitivo. Bedland, que se enfoca en el hogar como reino de la mujer, del consumo y del tiempo libre. Simmel se enfoca en la ciudad y moda
como expresión de la identidad. Lehrmans, negocios y presentación de las mercancías como espectáculo. Como nota, a partir del Renacimiento, las cortes resultaron fundamentales en cuanto a la estimulación del consumo. Las investigaciones del canadiense McCracken, 1988, dictan que hubo un cambio significativo en el último cuarto del siglo XVI, de manera en que los nobles distribuían sus riquezas. Fueron influenciados por Isabel I, que, con ánimos de centralizar su reino, promovió el refinamiento de la corte con fines de remarcar jerarquías, volviendo a los nobles cortesanos víctimas de la exuberancia del consumo para demostrar su estatus, haciendo que sus recursos monetarios se redirigieran a esta práctica, sin importar sus propias comunidades rurales y generaciones futuras de su linaje, solo para atender las necesidades del lujo, que estaban siendo impulsadas de manera indirecta por el mercado de la moda. Fue tal el éxito de impulsar una cultura vorágine consumo, que la moda fue una de las actividades favoritas de la corte, volviéndola parte influenciadora de la competencia social entre individuos. Hicieron correr más rápido el dinero, contribuyendo al proceso de desarraigo de la comunidad que favoreció modos de adquisición de bienes y gustos cada vez más universales, convirtiéndolos en cajas de resonancia ante la sociedad, dando forma ya a las grandes ciudades de hoy en día, que también tenían conglomerados centros comerciales. Así, entrando a desarrollarse el urbanismo entre el siglo XVI y el siglo XIX, comenzamos a intuir la influencia nata del capitalismo, y asimismo concentraciones de mano de obra barata, movilidad social y aproximaciones entre grupos sociales distintos, lo cual estimuló procesos de imitación en vinculación con la difusión de bienes nuevos y superfluos. En especial entre el siglo XVII y XVIII, Londres al mando, así como también grandes capitales comerciales de Ámsterdam, donde su vinculación con las riquezas coloniales de todo el mundo tendían al vorágine consumo, donde se comienzan a separar de manera radical las mercancías y su distribución entre los puntos de venta y las corporaciones, así como la liberación progresiva entre estas, obstaculizando la variedad de mercancías, sombreando la difusión de tiendas en ramos generales desvinculados de los talleres artesanales. En el siglo XVIII dejaron de almacenar en bodega las mercancías, donde solo se sacaban a merced del interés del público, y fueron expuestas en grandes vidrieras a bordo de la calle, convirtiéndolas en palcos escénicos. Justamente se disponía a modo de publicidad la mercancía. Ya a partir de mediados del siglo XIX solo bastaron iluminaciones artificiales junto con la aparición de la amplitud del vidrio como cerradura, que los escaparates eran por excelencia el atractivo principal del público ávido de consumir, y no solo eso, sino también el goce que suponían los espectáculos en la exhibición de las mercancías. Así influenció la creación de grandes galerías comerciales cubiertas o passage. Desde la Galería Vivienne, construida en París en 1823, hasta la Galería Vittorio Emanuele, terminada en 1873, en Milán, que se convertía en un componente importante del ambiente urbano, construidas con fines turísticos. La despersonalización de las relaciones de venta se correspondía con la relación más individualizada con los objetos y su significado, ya que cada vez menos se vendía a compradores y cada vez más a consumidores. Para lograr que un consumidor tuviera que comprar, es amaestreado con especies de guías que le mostraban modos de vida, revistas. Poco a poco, lo que era de la nobleza se convirtió ya en la modernidad tendenciosa, lo cual la industria de la moda adoptó muy bien. Es ahora esta la que regula el consumo, exhibiendo las divergentes tendencias de la cultura material productivista del capitalismo, optado por la estandarización y diversificación. Hicieron que las clases intermedias e inferiores mejoraran sus capacidades de consumo, donde compraran la mitad de las cosas necesarias y malgastaran el resto, ya que el incremento de mercancías disponibles, su variedad y ritmo de renovación los exige. Es decir, decimel,
El consumista busca reconocerse en un grupo tendencioso y distinguirse al mismo tiempo. Como ejemplo, el mercado de la moda fue más arraigado por las mujeres, pues el estilo de feminidad las caracterizaba en cierto nivel de distinción social, dándole satisfacción que en otros ámbitos se les negaba, empleando así una válvula de escape, de aquellos sistemas de la familia burguesa estándar, siempre sometida por sus propios maridos como función de estatus, ya que se tenían diferentes criados, las tareas quedaban repartidas, los consumos vicarios quedaban a merced de la mujer, el dinero por el marido. Ya vimos que la sociedad capitalista emplea mano de obra barata, o sea, esclava, y que el consumismo quiere un equilibrio entre ambos sexos, pero se refuerza con la feminidad. Entonces la estrategia de ventas del consumo terminó siendo su sector primordial, la casa, un espacio aislado de todo problema social, un refugio del trabajo, así que impactó con su estética para hacerlos más agradables, siguiendo estándares de moda, lo cual lo hacía carente de simbolismo personal, convirtiéndolo en uno más como cualquier otro hogar, haciéndolo frívolo, frío y carente de seriedad. Así bien, la mujer pasó a ser una decoración más del hogar, y por eso los diseños bonitos de las herramientas de trabajo para la mujer que no se le paga, para erradicar cualquier signo de trabajo, y por ende ellas también suprimían sus dolencias laborales.